Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gran gusto, el gran placer de platicar con un investigador que desde hace tiempo lo estaba leyendo y que creo que puede ser muy interesante comenzar con él sobre su reciente libro. Me refiero al doctor Mario Rojas Hernández, ¿no?, que es profesor investigador de tiempo completo de la Academia de Filosofía e Historia en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y que recientemente pues acaba de hacer un interesantísimo libro, que es ¿no?, de capital, explotación e injusticia social en el siglo XXI. Bueno, hola, Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, perdón, con este calor se necesita agua. Sí. Hola, gracias. Aquí andamos. Gracias por la invitación a esta charla, a esta entrevista, ¿no? Vamos a ver tratar de que resulte bien, que les interese principalmente al estudiantado lo que Pues vamos a comentar. Pues empecemos por el inicio. A ver, tu trabajo, este trabajo que estás recién presentando es una teoría que tú estás generando sobre la explotación capitalista y que en parte, pues tú dices, gran parte del trabajo, ¿no? Tú empiezas hablando de todos estos problemas que hoy se presentan en el capitalismo y de una u otra forma, creo que hay dos ejes transversales en el trabajo. Uno que tiene que ver con Marx, ¿no? Con las teorías de Marx, y otra con los teóricos modernos. Yo quisiera empezar por esta porque es una cuestión que muchos critican al día de hoy. Eh, Marx sigue teniendo actualidad, sigue siendo un autor que debamos de echarle una mirada crítica. ¿Tú qué opinas sobre esta cuestión de Marx? No, pues claro que sí, claro que sí. De entrada, para eliminar toda esa serie por una parte, de malentendidos sobre lo que plantea Marx, ¿no? Por otra parte, para eliminar toda esa serie de prejuicios y ataques ignorantes, infundados, dogmáticos y, claro, diría yo hasta reaccionarios en contra de lo que plantea este teórico, ¿no? Por un lado, sí, creo que hay también mala comprensión, mala interpretación del lado de los que lo defienden o de los que lo han defendido. Pero por el otro lado también hay esa mala interpretación, ¿no? Bueno, hasta podríamos pensar intencional, pues del lado de los que están a favor del sistema del capital, ¿no? Entonces, se trata de entrada de ir eliminando esos dos fuentes de error de lectura, ¿no? ¿No? Eso por un lado. Por otro, porque pues creo que sí se puede defender que sí sigue, claro que sigue siendo relevante en el sentido de que seguimos estando en un sistema capitalista desaforado, ¿no? Estamos en una época histórica, como constatan economistas muy importantes ahorita, hay diversos economistas famosos ahorita que constatan que podemos estar otra vez en el nivel de las peores desigualdades históricas a nivel mundial, ¿no? Como las que hubo entre 1900 y antes de la Primera Guerra Mundial, 1890, 1914, hacen ver algunos de los principales economistas actuales que fue una época, o la época de las mayores desigualdades socioeconómicas, y que estamos llegando a eso después de haber, bueno, por diversas razones, ¿no? Que históricamente en el siglo XX, principalmente en los estados de bienestar, se redujeron esas desigualdades, pero ahorita está terrible la cosa a raíz del neoliberalismo. Entonces, claro que tiene relevancia. Claro que tiene relevancia en el sentido de preguntarnos, a ver, uno, y es lo que hace Marx, investigar cómo funciona realmente el sistema económico capitalista. ¿Cómo funciona realmente? Conocer en efecto cómo funciona. Pero es claro que yo defiendo que la tarea teórica de Marx y crítica no se agota en eso. Hasta teóricos marxistas dicen que se agota en eso, que Marx solamente describe cómo funciona el sistema. Eso es falso. Claro que Marx entra a profundidad a desentrañar cómo funciona.
cuáles son sus diferentes elementos y cuáles son, como digo en el libro, yo así lo formulo, cuál es el mecanismo estructural central por el cual, con base en el cual se lleva a cabo, lo que sigue siendo que hay, se lleva a cabo la explotación capitalista del trabajo. De modo que entonces se puede ejercer, eso es lo que también hace Marx, y defiendo que sí lo hace, y que en eso consiste su crítica. Con base en eso, solamente con base en el conocimiento del funcionamiento del sistema económico capitalista, se puede entonces ejercer la crítica del mismo. Entonces, yo defiendo que eso es lo que hace Marx. Marx critica tanto los teóricos de la economía política, sabemos Smith, Ricardo, Malthus, etcétera, los principales de su época, pero no solo eso, él critica la estructura, el funcionamiento, las consecuencias de este sistema económico como tal. Creo que eso, sí, claro que sigue siendo importante, ¿no? Más, diría yo, pues hoy, en la actualidad, ¿no? Que realmente estamos en una situación, pues, grave en cuestión de explotación, en cuestión de desigualdades socioeconómicas, en cuestión de las consecuencias que ha tenido el sistema económico capitalista para el sistema ecológico, ¿no? Y las consecuencias que todavía puede tener, ¿no? De aquí a corto y largo plazo. Mario, tú comentas la primera parte de tu trabajo, que es una parte en donde tú dibujas los síntomas, donde dibujas lo que se está observando hoy. Tú empiezas usando un término que me parece muy adecuado, que es el de capitalismo actual. Es decir, muchos autores hoy en día han dicho que el capitalismo que tenemos no tiene nada que ver con el que se hizo hace siglos, sino que es un capitalismo brutal, en donde el trabajador, nosotros, todas las personas, somos activos, ¿no? Somos elementos que podemos utilizar en su economía, que el medio ambiente también viene siendo un activo, ¿no? Que todas las cosas que nos rodean en realidad ya son susceptibles de ser monetarizadas. Y en ese sentido, tú te planteas una pregunta muy interesante. Si hoy en día la globalización y el neoliberalismo pueden seguir siendo considerados como benévolos, racionales e ineluctables, que creo que es una gran pregunta. Bueno, pues ahí sí, es la primera parte del libro, cuya meta fundamental es justo eso, criticar estas creencias y tesis de que la globalización y el neoliberalismo son o representan lo más justo, lo más adecuado, lo más equitativo, lo más racional. Pues esto es lo que defienden los teóricos defensores. Y como, bueno, no puedo, sería mucho meternos a un montón de datos, ¿no? Por eso trato ahí de aportar, pues, muchos datos con base en diversos autores. Ahí sí, me dedico a filosofía, lo cual no quiere decir que no tenga que entrar al estudio de otros autores en el ámbito de la economía, principalmente de la economía o de la ciencia política. Ahí recurro a muchos autores que aportan datos fundamentalísimos. Y ahorita estoy todavía metido con otros autores más. Todos dan datos importantísimos de que es falso que el neoliberalismo haya traído de entrada crecimiento económico, ¿no? O sea, demuestran que las tasas de crecimiento en los principales países industrializados, ¿no? Capitalistas, pues, han bajado, ¿no? Ya tan solo como tasa de crecimiento, ¿no? Por otro lado, que las desigualdades han aumentado, principalmente en estos países, no solo principalmente, pero en estos países capitalistas desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, pues las desigualdades han aumentado, ¿no? Y claro que también en los países eh, que se llaman subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿no? Nosotros, ¿no? Entonces, hay que entrarle a eso. ¿Por qué? Porque sigue siendo la teoría dominante. Sigue siendo la teoría dominante. Entonces, el objetivo ahí en esa parte es aportar toda una serie de datos con referencia a diferentes ámbitos, ¿no? Apelando a muchos autores, ¿no? Que demuestran que no, los resultados de esta famosa teoría neoliberal y de esta época neoliberal no son los que se dice o no son los que se pretendían, ¿no? Sino que, pues, más bien representan una
yo así lo expongo ahí, radicalización del capitalismo, una profundización, radicalización del capitalismo que todavía puede tener peores o más graves consecuencias. En esta parte de trabajo, en esta primera parte, tú eliges trabajar con un referente, un autor muy importante que es Piketty, pero que también ha sido muy criticado, ¿no? Por los dos lados fue bien recibido, ¿no? Su trabajo fue muy bien recibido por mucha parte de la crítica, pero también hubo una parte fuerte que le dio durísimo, ¿no? Sí. ¿Por qué hoy es importante leer a Piketty? Yo diría que es muy importante y hay que ver el desarrollo de este teórico. Eh, sí, yo ahí me baso en el libro famoso de El Capital en el siglo XXI, ¿no? Es el que tomo como referencia. Ahora, en lo que estoy haciendo ahorita, ya tomo en cuenta el otro libro que sacó, posterior al del Capital en el siglo XXI, Capital e Ideología, nada más 1200 páginas, ¿no? De investigación de históricamente, cómo se ha intentado justificar las desigualdades socioeconómicas. Y después de eso está el otro, no me refiero a los libros anteriores de él, esos ahorita no los considero. Y después de ese libro, Capital e Ideología, saca otro librito, Viva el Socialismo. Entonces, es interesante, ¿eh? En ese libro de Capital, yo lo quiero, me lo critico, porque él dice, el objetivo de este libro no es algo así, encender la mecha, ¿no? Entre trabajadores y capitalistas, ¿no? Digo, lo formula así, pero Pero lo dice curándose de así. espanto, ¿no? Curándose de Ajá. espanto, ¿no? De que no le vayan a... Sí, sí, sí. Ajá. No es el objetivo encender la mecha, ¿no? Él está a favor de la economía de mercado, ¿no? Solo que constata todas esas desigualdades. En el otro libro ya se va declarando a favor de una igualdad socioeconómica. Yo esos son los términos que uso, fuerte, y es en lo que estoy elaborando ahorita, y ya mencionaré más adelante qué es lo que estoy elaborando ahorita. Ya va defendiendo cosas más fuertes. Y en el último librito, pues prácticamente ya se dice socialista, ¿no? Y que, bueno, sí, ok, y hay que analizar a ver qué exactamente plantea y cómo lo plantea y cómo lo defiende el autor, ¿no? Pues va, nada más ahorita, en este libro, en el libro este, solamente me ocupé de ese libro Capital, El Capital en el siglo XXI. ¿Por qué es importante? Pues simple y sencillamente porque realmente, por así como dice, con una bola de datos increíble, con toda una investigación que yo sí creo es increíble, ¿no? Pone de manifiesto, como dice, la dinámica del capital, o sea, la dinámica de las desigualdades, históricamente. Históricamente desde hace 3 siglos, pero pues claro, principalmente desde fines del siglo XIX y todo el siglo XX, hasta por ahí de 2010, 2011, su libro es de 2013, creo, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Alguien dirá por ahí, no, sé, no me acuerdo si lo cito, dice, ay, bueno, pero eso ya lo sabíamos. Ah, sí, ya lo sabíamos exactamente cuál había sido ese despliegue de esas desigualdades socioeconómicas y por qué habían sido terribles esas desigualdades socioeconómicas hasta antes de la Primera Guerra Mundial y la explicación que da Piketty de cómo es que se redujeron esas desigualdades en estos principales países capitalistas y principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, con el establecimiento del estado de bienestar, ¿no? Y demuestra también, ahí están datos, por eso me interesa, pero él también demuestra que desde fines de los 60, 70 y de la época neoliberal, esas desigualdades socioeconómicas se dispararon otra vez. Se dispararon otra vez. Y va dando explicaciones no en el sentido crítico radical del capitalismo, sino que va dando explicaciones de por qué se fueron dando otra vez esas desigualdades socioeconómicas. Y eso creo que sí es importantísimo tomarlo en cuenta. En ese libro sí, él dice que no se opone al capitalismo, ¿no? Sino que él intenta que esas desigualdades, pues, como cita a otros diversos autores, ¿no?
a Atkinson, a Milanovic, ¿no? Branko Milanovic y por ahí algún otro autor, de los teóricos importantes ahorita que están analizando las desigualdades socioeconómicas, pero claro que es importantísimo conocer eso, ¿no? ¿En qué ámbitos? Además, porque involucra a los diferentes tipos de trabajo en el capitalismo. ¿Qué tipos de trabajo ganan más en este capitalismo? ¿Qué tipos de trabajo ganan menos? ¿Cuánto se llega a acumular desarrollando la actividad laboral en un cierto tipo de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera? Eso es importante. Yo repito, creo que sí es importante como teórico social, como filósofo, conocer eso. Es una base importantísima. Y también yo por eso hago crítica, también yo hago crítica a Piketty. Digo, mi crítica principal a estos teóricos es que, así lo planteo, mi crítica consiste en que hago ver que desgraciadamente estos teóricos no son críticos radicales del capitalismo en el sentido de que no plantean una transformación radical del capitalismo y a su vez, y sigo en eso ahorita, no plantean, por ejemplo, como mera hipótesis, si quieres, cuál es la causa fundamental de esas desigualdades socioeconómicas. Yo voy a sostener que es la explotación capitalista. Pero es muy importante lo que hace él. Él analiza cuáles fueron todas esas desigualdades en 3 siglos y principalmente fines del 19 y 20, y cómo se fue, cuál fue la dinámica, cómo se fueron moviendo, cuándo aumentaron, cuándo bajaron, qué factores influyeron en que aumentaran, en que bajaran esas desigualdades, en que se redujeran esas desigualdades, qué factores influyeron después en que se incrementaran esas desigualdades socioeconómicas, ¿no? Y en muchos países, ¿no? Y ahora hay otro libro que por ahí, no, en ese libro mío todavía no lo aprovecho suficiente, pero estos teóricos, su equipo, siguen investigando eso en muchos otros países, ya también de Latinoamérica, Rusia, ¿no? India, creo. Es el otro, hay un informe sobre la desigualdad mundial de 2018, ¿no? Pero mi crítica va en el sentido de que ellos ni siquiera plantean como hipótesis la pregunta de, a ver, ¿por qué surgen? ¿Por qué se dan? ¿Cuál es la causa de estas desigualdades? Y ahí es donde yo agarro y digo, fíjate, estos autores no meten siquiera la posibilidad de que haya explotación capitalista y de que el factor fundamental para provocar esas desigualdades sea la explotación capitalista. Y entonces hay que ver qué provoca esas desigualdades socioeconómicas. Pero ya después hay que ir viendo la evolución de este teórico. Tú haces una crítica muy fuerte a los estudios, ¿no? ¿Perdón? Tú haces una crítica muy fuerte a los estudios sobre desigualdad. Y ahí lo que yo observo que tú haces una crítica, es decir, ocultan o por lo menos intentan presentarnos como que la cosa está plana, pero en realidad hay una explotación económica brutal y una injusticia social brutal que no la anuncian, la disimulan, que la guardan y que tendría que hacerse por otro lado el estudio para poder ver estas cuestiones, ¿no? Sí, ahí va, ahí va. Y entonces ahí digo, hay que entrarle a eso. Hay que entrarle a eso. Y bueno, por eso digo, entonces hay que entrarle a Marx, ¿no? Para ver cómo él intentó poner de manifiesto, explicar, demostrar que en el núcleo del sistema económico capitalista, en el núcleo del sistema de capital, está, yo lo llamo así, la explotación capitalista, ¿no? Del trabajo. En la segunda parte, Mario, que a título muy personal pienso que es la más tuya, ¿no? Donde tú eres tu propio referente y eso me gustó Bueno, mucho. eso ya me lo han dicho. No, esa la siento que es la tuya, ¿no? Ahí no acudes a ningún santo patrono, acudes a ti mismo, en donde tú haces un estudio sobre la racionalidad económica. Ahora, este estudio sobre racionalidad económica, yo por ahí del 2000, de los 2008, creo que tú escribiste, o 2011, escribiste un libro sobre la razón ética objetiva y los problemas morales del presente. Por eso es que yo infiero que esta es la más tuya, ¿no? Porque
vuelves a traer este análisis que tú estás haciendo para tratar de analizar el problema de la racionalidad económica. Voy a empezar por una pregunta obvia y de ahí te llevo a la siguiente, ¿no? Uno, para los jóvenes que están viendo, ¿qué deberíamos de entender por racionalidad económica? Porque muchos van a decir, oye, pero si en un capitalismo brutal, ¿cómo es que puede haber racionalidad? No habría ningún tipo de racionalidad. Y en ese sentido, ¿tú crees que, o sea, no crees que es evidente que desde un punto de vista ético objetivo, pues va a salir mal librado el capitalismo? Pues evidente no, porque además hay muchos defensores del capitalismo, ¿no? Defensas teóricas, defensas políticas, defensas ideológicas, ¿no? Defensas de sentido común, en el sentido de que, no, espérate, a ver, eh, se puede defender, espérate, este mundo es de los más fuertes, este mundo es de los inteligentes, este mundo es de los que sí saben, este mundo es de los que sí se disciplinan, este mundo es de los que sí trabajan, este mundo es de los que sí aportan, este mundo, este sistema económico, es una de las tesis así como muy típicas, este sistema económico le da a cada quien lo que merece de acuerdo con su mérito, ¿no? Y eso es una defensa muy típica, tanto en la mentalidad común y corriente como hasta en las elaboraciones teóricas de los economistas, ¿no? Más defensores, o sea, por eso no es evidente, a ver, este sistema económico es el más justo, ya sabemos, ahí les pongo todo esto, lo que se defiende, la mano invisible del mercado, el mercado, tanto el liberalismo económico clásico como el neoliberalismo, más el neoliberalismo actual, defiende que el sistema de mercado es un sistema que se regula por sí mismo, que no necesita intervención externa de ningún tipo, claro, menos la intervención gubernamental, ¿no? La intervención del poder político, de los poderes políticos, sino que se regula por sí mismo y además va, eso es todo lo que afirman estas teorías. Además, como nosotros humanos somos una bola de egoístas, como la esencia humana, la naturaleza humana, entre comillas, ¿no? La constitución esencial humana es egoísta, entonces en este sistema económico no esté mal que cada quien busque maximizar su utilidad. No está mal, y ya están haciendo juicio de valor, ¿no? No está mal, no está mal, es justo, es adecuado, eh, es permisible, ¿no? Que cada quien busque maximizar su utilidad. Puesto de otra manera, que cada quien busque su propio provecho. Y esto lo analizo con mis estudiantes en los cursos de filosofía de la economía. A ver, jóvenes, esto es lo que les plantean los teóricos, ¿no? Ahorita los pongo así de modo un poco accesible, ¿no? Lo dicen de modo más complicado, ya sabemos, ¿no? Pero lo que están diciendo al final es que como somos egoístas y como el mercado es un mecanismo que se regula por sí mismo y cada uno busca su propio provecho, entonces, pues este sistema da a cada quien lo que le corresponde de acuerdo con su mérito, porque si tú no trabajas, no tienes conocimiento, no te aplicas, pues entonces la culpa es tuya. No hay culpables en este sistema más que cada quien solito, ¿no? O sea, es toda una teoría, por eso decía, no es así como evidente, ¿no? Y lo que expongo, lo que desarrollo en esta segunda parte es que en el fondo de estas creencias, de esta forma de pensar, está un cierto concepto de racionalidad, ¿no? Un cierto concepto, ¿sí? Y dirás, es que alguien puede decir, ¿cómo habla de racionalidad si este sistema es irracional? Espérate, irracional, ¿en qué sentido, no? Y si dices que este sistema es irracional, alguien que afirme eso, bueno, ¿qué concepto de racionalidad a su vez tú defiendes? ¿No? Yo digo, y me baso en teóricos importantísimos, ¿no? Karl Otto Appel,
Habermas, aunque no se necesita ser habermasiano en su totalidad para defender aportes teóricos, y otros teóricos, ¿no? Que creo que son los principales que pusieron el acento en esto. Espérate, y Rawls lo dice, ahí lo cito, John Rawls en su famoso libro Totote, en las primeras páginas, lo dice, el concepto de racionalidad que uso aquí es el mismo de la teoría económica. ¿Y en qué consiste ese concepto de esa teoría económica? Ese concepto de racionalidad es la famosa racionalidad instrumental. Es decir, Weber la precisó. ¿En qué consiste ser racional según esta idea? En que somos racionales si nos proponemos un fin, ¿no? Y buscamos los medios más adecuados y eficientes para lograr ese fin, ¿no? Y ya muchos dirán, pues sí es cierto, ¿no? Pues ya actuamos. A ver, sí, espérate. Pero el punto aquí es que, de acuerdo con estos teóricos, no importa los fines que te pongas. El punto es que te pongas un fin, el que sea. El fin, no cito a Miranda, pero me baso en mi profesor Porfirio Miranda. Miranda decía, bueno, pues hasta Hitler se propuso como fin matar judíos y buscó los medios más eficientes y adecuados para lograr esa meta. Y lo hizo. Entonces resulta que Hitler fue un dechado de racionalidad. Yo lo ejemplifico con el sistema capitalista. ¿Quieres ser rico? Lo pongo por ahí así. Ahí sí los pongo por ahí en esa. ¿Quieres ser rico? Ahí está la meta. Entonces busca los medios más adecuados y eficientes para lograr esa meta. Y eres más racional en cuanto que encuentres los medios más adecuados y eficientes para lograr esa meta. Y eres más irracional si no encuentras los medios adecuados y eficientes para lograr esa meta. Y si logras los medios adecuados y eficientes para lograr esa meta de volverte rico, pues eres muy racional. Ese es el concepto de racionalidad que están defendiendo, ¿eh? Es deshumanizante, ¿no? Sí, ajá, estoy de acuerdo. Pero ellos te dirían, no, eso de deshumanizante es ok, usted está metiendo juicios de valor. Aquí somos valorativamente neutrales. Y te van a decir, hacemos ciencia. No nos interesa la moral. Porque en el núcleo de este concepto está el que sobre los fines no se juzga. El punto es que te pongas un fin. Es claro, ¿por qué? ¿Por qué no se juzga sobre los fines? Porque si juzgas sobre los fines, estás valorando, estás en moral, o en el sentido filosófico, estás en el ámbito del análisis ético. Y según el concepto de ciencia positivista, que es el que critico ahí, la ciencia, y tú lo sabes y lo sabrán muchos, ahí lo trato de sistematizar, dicen, no, nosotros no nos interesa la moral, no nos interesa lo valorativo, nosotros somos valorativamente neutrales. Ese es el núcleo de ese concepto. Y eso es lo que defienden teorías económicas centrales en los ámbitos académicos duros. Y no solo en economía, igual en sociología, igual en ciencia política, igual en ciertos ámbitos, en muchos ámbitos de la filosofía. ¿No? Eso es lo que hay que entender, y entonces por eso ahí, con base también en otros teóricos, entonces, espérate, mi crítica ahí, bueno, lo dejaría a los futuros lectores, espero que se interesen. Mi crítica consiste, con base en otros autores, ahí está Karl Otto Appel, que fue fundamentalísimo en esto, Habermas también es fundamentalísimo, en México Porfirio Miranda, ¿no? Se trata de demostrar que es falso que esa racionalidad sea única y exclusivamente lo más propio de la racionalidad humana. Es falso que la racionalidad humana solamente consista en esa racionalidad. Porque esa racionalidad es justo la base de este sistema económico capitalista. ¿Quieres ganancia? Pues busca los medios más adecuados y eficientes. Para eso, explota a los otros. Es un medio para un fin.
Y no te preguntes si los fines son racionales, no te preguntes si los fines son buenos o justos o mejores, porque entonces ya estás en moral, te dicen, ah, no, y eso no vale, porque entonces no haces ciencia. Siguen diciendo eso. Entonces, por eso hay que entrar a la crítica de ese concepto de racionalidad. Y digo racionalidad instrumental estratégica. Lo estratégico consiste en que no actúo yo solito, estoy en interacción con los otros, entonces tengo que calcular qué están pensando los otros, ¿no? ¿Cómo están pensando los otros? ¿Qué están proyectando los otros? Para que yo pueda, pues, aprovecharme, ¿no? Y sacar ventaja en ese juego, en esa interacción, en la competencia. Por eso digo, es racionalidad estratégico instrumental, ¿no? Y ahí, en un sentido, diríamos hasta, bueno, Habermas no, una crítica a Habermas es que él no, con base en esos conceptos y la crítica que hace al concepto de racionalidad instrumental, él no hace una crítica radical, ni siquiera adecuada del sistema económico capitalista. Habermas, por ejemplo, como teórico social, ¿no? Apple tampoco, pero no era su temática, ¿no? Miranda sí, Porfirio Miranda en México, claro que sí, por eso ahí lo refiero mucho a este profesor, filósofo mexicano, ¿no? Entonces, por eso es importante traerlo esto. Y entonces, el punto es este: si yo critico la racionalidad de que está a la base de este sistema económico como racionalidad instrumental estratégica, lo que estoy planteando es que es falso que esa sea la única manera de ser racional. Eso no es lo más constitutivo de la racionalidad. La racionalidad humana, lo más constitutivo es, a eso voy, a defender racionalidad ética, racionalidad crítica, ¿no? Racionalidad ética, o racionalidad emancipadora, ¿no? Que apuesta y que se considera capaz, que me considero capaz, que nos consideramos capaces de fundamentar una nueva manera de actuar, una nueva manera de interactuar con base en el respeto de cada uno como sujeto. Y eso significa todo un sistema de derechos y deberes fundamentales, y eso ya es otra cosa. Y eso es lo que no quieren todas estas teorías, eso es lo que no quiere el positivismo que sigue existiendo, ¿no? Entonces, por ahí va, digo, para aclarar el sentido de esa segunda parte. Entonces, tú preguntaste si era obvio, digo, no, no es obvio, porque hay muchísima defensa de este sistema a la que hay que analizar, hay que entrarle, a ver qué están planteando, ¿no? Y a su vez, reflexionar con base en qué vamos a realizar la crítica de este sistema. ¿Cuáles son nuestras bases teóricas y normativas para llevar a cabo la crítica, ¿no? Y antes, el análisis y, a su vez, la crítica de este sistema. Entonces, ese es el sentido de esa segunda parte, ¿no? Una de las cosas que les suelo decir a mis alumnos y que me pareció muy interesante en tu texto, les suelo decir que a ellos no es lo mismo ser crítico que ser criticón, ¿no? Son dos cosas distintas. Y hay un apartado aquí que a mí en particular, a lo mejor es lo que más me gustó de tu libro, cuando tú empiezas a hablar de este fundamento normativo de la crítica, es decir, hay reglas para hacer la crítica, hay condiciones tiene que haber condiciones. Podemos cambiar las condiciones, podemos cambiar, eliminar elementos, pero tiene que haber un diálogo sobre esas condiciones. No es nada más llegar y platicar lo que tengo en mi corazón y soltar la bilis para hacer la crítica sobre el sistema, sino que tiene que haber reglas, ¿no? Sí, claro. Las reglas, yo digo, principios, categorías, o sea, bases teóricas. O, como lo plantean estos teóricos, ¿no? Se trata de reflexionar sobre los fundamentos normativos de la crítica. Sí, lo más típico, así, si yo sostengo que el sistema económico capitalista es explotador, yo como sujeto común y corriente, ¿no? O como estudioso, o como teórico, fíjate,
yo tengo que poner de manifiesto cuáles son las bases teóricas de mi crítica y las bases normativas. Como dices, no, o sea, para nada basta sacar de tu ronco pecho lo que quieras, o sea, no, a ver, tu crítica tiene que tener fundamentos, tu crítica a su vez tiene que estar justificada en determinadas categorías, en determinados principios, o sea, tu crítica la tienes que justificar argumentativamente. Ese es el punto. Y cualquiera puede criticar lo que sea, ¿ok? Va. Pero entonces a partir de aquí tenemos que analizar, a ver, ¿en qué basas tu crítica? ¿En qué basas tú tu crítica? ¿En qué basas? Y vamos viendo, a ver, a fin de cuentas, no hay otra modo de plantearlo. Vamos viendo a ver quién tiene razón, ¿no? Y Entonces, eso de te eso se lleva, trata. Y eso es, sí, y eso te lleva a tu tercera parte, ¿no? Cuando utilizas como ejemplo de este proceso crítico a Carlos Marx, ¿no? Tú lo retomas, pero a mí me gusta mucho cómo lo explicas en esto, porque no solamente te dedicas a decir qué propone Marx, sino cómo podríamos reconstruirlo, ¿no? A nuestra sí, circunstancia. sí, sí, eso es lo que hago, pero si quieres ahondando un poquito más, o sea, por eso digo, desde la introducción, digo, va a sonar fuerte a muchos, ¿no? Eh, pero no, o sea, mi tesis, bueno, en esa tercera parte es reconstruir la argumentación de Marx, porque no son meros pensamientos sueltos, ¿no? Ni es mera ideología, ¿no? Ni son meras creencias de ese sujeto allá, Teutón, ¿no? No. Lo que también así digo esto, ustedes, compañeros, así como Hegel y Kant y otros elaboran argumentación, y Apple y otros elaboran argumentaciones en sus textos. Claro que el capital es toda una argumentación. No se trata de entrarle a ese librito nada más para ver así como, a ver, ¿qué dice ese cuate? Pues, así no vas a entender. Se trata de que este teórico está elaborando una argumentación para, yo lo planteo así, para demostrar que este sistema es explotador del trabajo, ¿no? Y entonces ahí lo que planteo es, eh, eh, la tesis es que, bueno, le pregunto a Marx mismo, a ver, es una pregunta que han planteado muchos, ¿no? Y yo sí creo que como crítica a Marx está el que él no aclaró bien. ¿De qué tipo de crítica es su crítica a la economía política? Crítica a la economía política. Yo defiendo que su crítica es una crítica económico-ética. ¿Se entiende? Ahorita podemos revisar parcitas, o sea, que va en ese sentido. Por eso digo, a ver, vamos a tratar de hacer ver esto en Marx, ¿no? El hecho, ya tan solo ahí tú ves, cito tres partes fundamentales en el Capital, en donde en el tomo 1 del Capital, otra vez, son tres partecitas y en específico una, ya está por ahí en el original alemán, en la página, no sé, 500 o 600, en donde Marx tacha explícitamente de robo a la apropiación de trabajo no pagado. Y eso es un juicio moral. Así que aquí en China, ¿no? Afirmar esa apropiación de trabajo no pagado es robo, ¿no? Ahí la cito, ahorita nada más la fórmula así, pero es explícitamente lo que Marx afirma. Después en un texto, en unos apuntes, ¿no? Donde está analizando a un crítico, ¿no? En las notas marginales a un texto de Adolf Wagner, un economista de su época, en donde ese economista hace una crítica, un análisis y una crítica a Marx, y Marx en sus notas, en sus apuntes, muy claritos, va viendo que le critica a este autor, y dice, no, este autor no se dio cuenta de esto. ¿Qué no se dio cuenta? Y dice Marx explícitamente, déjame ver este parrafito, porque eso está ahí.
Marx dice, en mi exposición, o sea, él se refiere, el Capital lo publicó en 1867 y este texto es de 1880. Y Marx dice, en mi exposición, o sea, en su libro, en el Capital, en mi exposición, la ganancia del capital no es de hecho solo una sustracción o robo hecho al trabajador. No solo es eso, claro que es robo, sustracción o robo. En mi exposición, la ganancia del capital no es de hecho solo una sustracción o robo hecho al trabajador. Por el contrario, presenta al capitalista como necesario funcionario de la producción capitalista y muestro muy ampliamente que él no solo sustrae o roba, sino que fuerza a que se produzca plusvalor, por lo tanto ayuda primero a crear lo que se va a sustraer, o sea, a robar. Bueno, el marxismo ortodoxo no entendió que eso es un juicio de valor. Está valorando y está emitiendo un enjuiciamiento. Y eso, a su vez, suena bien, yo estoy a favor, y hay que ver qué más aporta Marx para fundamentar ese juicio. Y así cito otras cosas, tú ahí lo verán, ¿no? Muchas quejas, muchas quejas, críticas, protestas que expresa Marx de diferente modo ante y en contra del sistema económico capitalista, ¿no? Y a lo que apunto es partamos de la pregunta esta, a ver, ¿por qué Marx, y no solo Marx, plantea así hasta de modo más general, por qué muchos críticos plantean toda esa serie de quejas, críticas, exigencias, protestas ante y en contra del sistema económico capitalista? Bueno, lo que trato de hacer ver ahí es que todas esas, repito, críticas, quejas, exigencias, protestas, enjuiciamientos son de carácter eminentemente moral. Y como en la segunda parte ya expliqué qué es eso, ¿no? Justo por eso lo expliqué, lo desplegué en la segunda parte, para que se entienda de qué se habla. Entonces, en esa tercera parte yo sí, uno de los núcleos es llevar a cabo una crítica de esas creencias que sí considero terriblemente dogmáticas y que han sido, creo, desastrosas en los ámbitos teóricos que se consideran críticos, que afirman que en Marx no hay moral, que a Marx no le interesó la moral, que no cabe eso, y lo típico, porque así te lo dicen, la dijeron en congresos, en foros, ahora, en 2017, 18, 19, en varios que participé. Y sigue siendo creencia muy típica. No, en Marx no hay eso. Esas son cosas burguesas. O sea. Entonces pregunta, ¿en qué consiste la crítica de Marx al capital? ¿En qué consiste esa crítica? Y ahorita puedo leer un parrafito importantísimo de Marx en el tomo 1 del Capital, ya por ahí de la página 600 o más adelante. Ahorita lo leo. Entonces, ese es el objetivo. O sea, primero, claro, reconstruir la argumentación de Marx, todo ese desarrollo de categorías hasta donde llega a tasa de plusvalor, tasa de ganancia y qué es capital. Y Marx dice una frase ahí en el tomo 3 del Capital, de modo que efectivamente el capitalista explota el trabajo. Y tasa de plusvalor, dice Marx, expresa el grado de explotación, ¿no?, del trabajo por parte del capitalista. Expresa el grado de explotación. Entonces pregunta, ¿qué quiere decir Marx con explotación? Esas son las preguntas centrales ahí. Y a lo que apunto es, por un lado, estoy de acuerdo con Marx, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con Marx hasta donde llega, hasta donde avanza. Pero a su vez, a partir de ahí sí hago ciertas críticas. Faltó más desarrollo en su argumentación. Pero bueno, ahorita para que preguntes más, ahorita ya me extendí demasiado. Pero digo, para explicar el sentido de esa tercera parte, y por eso introduzco lo de la ética. Y aclaro por qué, porque ha sido realmente, creo que, desastroso toda esa visión
marxista, no de todos, yo he leído muchos, pero no todos son así, pero hay esa línea fuerte, ortodoxa, marxista, hasta digo dogmática. Pues, o sea, a nosotros no nos interesa eso. Y lo dijeron en foros recientes, en los diversos que participé, siempre salía de alguna manera esa idea, ¿no? Y ahorita podemos precisar más por qué se trata de una cuestión eminentemente ética, ¿no? Mario, una de las cosas que a mí me parecen interesantes, a lo mejor me equivoco, pero cuando yo leí tu apartado sobre la ética en Marx, ¿no?, y la necesidad de una reformulación, inmediatamente me llevas a pensar en Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no?, en su libro de Ética y Marxismo, ¿no?, que creo era de los primeros que empezaron a trabajar estas cuestiones ya de ética y marxismo. ¿Qué puntos de coincidencia tienes tú con Sánchez Vázquez y en qué cosas crees que se equivocó, no estuvo bien planteada? Ajá. No te la puedo responder esa pregunta porque ya no me ocupé del texto de Sánchez Vázquez. Lo leí hace muchísimo, ¿no? Ya no me volví a ocupar y para este libro no, ahí sí, no te puedo decir, ¿no? Ah, pues eso me lleva a la última cuestión, ¿no? En tu último apartado, y en un ejercicio que tú haces de honestidad epistémica, me pareció muy interesante una cosa que tú dices, a ver, las observaciones que vengo ofreciendo en este libro, ¿no?, que estoy otorgando en este libro, eh, sirven para aquí y ahora, y eso no significa que ya te duermas en tus laureles, ¿no?, sino que hay que seguir haciendo un proceso de reevaluación porque estas cosas se están transformando rápidamente, ¿no? No, sí. Sí, y además hay más cosas que considerar, ¿no? Yo originalmente pensaba escribir solo un libro, pero me fui extendiendo en otra parte y al final dije, no, esto que quiero hacer no lo voy a lograr terminar para este texto, ya sería mucho, y entonces ahorita estoy desarrollando otro libro. Si tú te fijas, y los que lean el libro, al final de este libro, en las últimas 4 o 5 páginas, planteo toda una serie de preguntas, ¿no? Sí. Bueno, ahorita estoy ocupado con responder todas esas preguntas, ¿no? En referencia a la propiedad privada, en referencia al sistema, al contrato laboral, a la propiedad privada y, claro, en específico, propiedad privada de los medios de producción, al contrato laboral, al sistema salarial, a la cuestión de la justicia social, ¿qué propiamente puede querer decir y qué podemos defender como justicia social? Otra vez, esto es fundamentalista porque se lo ha dejado de lado. Y los que sí lo abordan son teóricos, pues sí, a veces hasta más o menos críticos, Michael Sandel y otros, a lo que siempre se recurre prácticamente solo a Rawls, ¿no? Pero no, espérate, o sea, con base en todo lo que hemos analizado de Marx y la crítica que hace al capital, defiendo, tenemos que replantear de otra manera, o sea, reanalizar, reflexionar de otra manera la problemática de la justicia social, ¿no? Y de la libertad individual y del sistema de derecho y en general, ¿cómo? Eso es en lo que estoy metido ahorita. ¿Cómo de modo efectivo se lleva a cabo la explotación capitalista en este sistema económico actual, considerando que no se trata solo del sistema industrial que Marx tenía en mente, que vio Marx? Ahorita está todo un sistema financiero deslocado, está todo un sistema de servicios, el trabajo en el sector servicios, que en países capitalistas fuertes llega a ser hasta representar el 80% de la producción. En el sector industrial, el 20, el 15%. Y además está el sistema financiero y además está todos los trabajos en el nuevo sistema de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, ¿no? Y la pregunta que hago ahí es, ¿y a poco en todos estos otros ámbitos no hay explotación capitalista? ¿A poco explotación capitalista la hay solo en la fabriquita que produce
zapatos o chamarras. No, eso voy yo ahorita, por eso amplío todo este desarrollo y digo, no, la explotación actual se lleva a cabo de muchas, con base en lo que puso de manifiesto Marx, podemos desarrollar eso para poner de manifiesto cómo se lleva a cabo la explotación capitalista en todos estos otros ámbitos. Pero Mario, en cada una de las preguntas te estás echando una chamba de más o menos unos 5 o 6 años, o sea, el trabajo sobre propiedad privada. Ya lo estoy avanzando, ahí va, ahí va, ¿no? Te estás colgando una cruz muy pesada, ¿no? No, ahí va, pero es que de eso se trata, ¿no? Porque también quiero romper con, y siempre salen con esas ideas, creencias, califico de superficiales, en el extremo erróneas, de que, espérate, no, explotación solamente la hay en el trabajo obrero técnico manual, o sea, en la industria. ¿Y los servicios? ¿Y los hospitales? ¿Y los abogados no explotan? Ahí te va. Los profesores universitarios, ¿qué rol jugamos en este sistema económico explotador? Los médicos ahora en la pandemia, ¿no? Y no veo que teóricos críticos en este sentido, con base en Marx, hayan elaborado esto, ¿no? Entonces, por eso este libro lo termino con esas preguntas, para decir, esto es todavía con lo que tenemos que seguir, ¿no? Y hay que analizar, estudiar, investigar más esto, ¿no? Eso es lo que trato de hacer. Por eso, y en esa cuarta parte breve, hago una segunda formulación de la explotación capitalista. En la tercera parte del libro hago la primera formulación, digo, de la explotación capitalista. Luego, en la cuarta parte hago una segunda formulación de la explotación capitalista. Pero como un saque, ¿no? Como un saque para lo que viene, ¿no? Sí, en lo que estoy haciendo ahorita, justo es la tercera grandota formulación de la explotación capitalista, ¿no? Ese es, digo, el sentido de lo que ahorita estoy eh, elaborando, ¿no? Y claro que pues todo esto va a implicar enfrentamiento con diversas teorías, teóricos defensores del sistema económico capitalista, ¿no? Mario, yo quisiera hacerte una última pregunta, y esa más que nada por curiosidad epistémica, porque yo vi todo lo que has escrito, inclusive ahorita lo comentabas durante la plática. Yo me quedé nada más en que Porfirio Parra pues, fue un gran lógico, ¿no? Hizo trabajos, era el canon de la lógica a principios del siglo XX, ¿no? Se leían sus trabajos de lógica. Eh, pero por lo que veo, también hay una aportación crítica fuerte por parte de él. A ver, ahí nomás una ocasión, dices Porfirio Parra, pero creo que estás confundiendo, ese es un Porfirio Parra, ya lo de Porfirio Miranda, que claro que es de la Parra, pero Ah, ok. Porfirio Miranda, un profesor de la UAM, es, digamos así, mi tata filosófico. Fíjate, ahí desgraciadamente es poco conocido, ¿no? Y poco valorado. Porfirio Miranda, de la Parra, ¿no? Y él murió en 2001. 2001 fue profesor de la UAM y es uno de, él sí se leyó, así como otros teóricos, él sí se leyó los 43 tomos de Marx, más los Grundrisse y otro tomo de complementos, los 40, ahí está. Y su libro se llama, para escándalo de marxistas ortodoxos dogmáticos, su libro se llama El cristianismo de Marx, en el cual yo me baso mucho, ¿no? Aunque no hago una exposición de él, pero sus tesis fundamentales juegan un rol en crítica al capital. Y además tiene un texto importantísimo sobre Hegel, otra vez para horror de muchos, y además tiene un texto importantísimo, racionalidad y democracia. Digo, los menciono ahorita pues, para que por ahí los vayan buscando, ¿no? Y otro texto importantísimo que se llama Apelo a la razón, que es una crítica del positivismo, de donde influye mucho para estas críticas que hago a la racionalidad instrumental estratégica. Digo, la racionalidad económica capitalista, a fin de cuentas, se reduce a racionalidad instrumental estratégica. Y si reducimos todo eso a esa racionalidad, bueno, pues estamos viendo las consecuencias, ¿no? Ahí ese fue Porfirio
Miranda, ¿no? Entonces yo lo equivoqué en el nombre. Y pues bueno, para terminar, pues, ¿qué sigue en tu trabajo, Mario? No es esto lo que mencioné, esta continuación de este análisis crítico ético del sistema del capital, ¿no? Considerando todas las preguntas que planteé al final de este texto, ¿no? Porque creo que en mucho, desgraciadamente, muchas de las críticas, aun cuando hablen de explotación capitalista, se centran así como si este sistema económico consistiera solamente en producir zapatos, chamarras, martillos y máquinas. Y digo, pues, pero para nada. Entonces, algo así como si solamente la explotación del trabajo hubiera solamente en esos ámbitos. Bueno, no, espérate, tenemos que analizar todo, ¿no? O sea, ¿cómo se lleva a cabo esto en el sistema de servicios? ¿Cómo se lleva a cabo considerando que este sistema económico, político, cultural, está conformado por toda una gama de tipos de trabajo? Desde el barrendero hasta el médico, hasta el filósofo, ¿no? Y una tesis de los marxismos típicos, no, es que productivo es solamente el trabajo obrero y los otros trabajos no son productivos. Bueno, eso es falso. Eso es falso. Si se trata de producción capitalista, estoy tratando de demostrar que los otros trabajos son productivos en sentido capitalista y por lo tanto que también ahí hay explotación capitalista, cosa que no analizan muchos teóricos. Y otra vez, si quieres, quisiera leer estos dos parrafitos, ¿no? Porque estamos otra vez en referencia a la explotación capitalista. Y con base en esto, sigo insistiendo, a ver, la crítica fundamental al sistema económico tiene que ser en cuanto que este sistema es explotador, y esa crítica es eminentemente ética. Ética, ¿por qué? Porque estamos afirmando, estamos defendiendo que así y no estoy poniéndome superficial, ni nada, ni moralino, porque luego critican eso. Hay muy malas comprensiones de lo que es lo moral, lo ético, el análisis ético, la teorización ética. Lo que estamos afirmando es que este sistema es inmoral, incorrecto, injusto, irracional, desastroso, destructor. Bueno, afirmar eso es afirmar, hacer toda una serie de juicios morales y de valor. Y si no saben eso, pues entonces que no han caído en la cuenta pues, de qué se trata la cosa. Si no somos conscientes de esto, fíjense, déjenme leer a una autora, Rachel Yevi, es una de la cuarta o la quinta generación de la llamada Escuela de Frankfurt. Rachel Yevi, en un texto sobre Marx, fíjense lo que dice, ¿eh? Y ella no es crítica radical del capitalismo, no es así marxista, diría yo, ¿no? Pero bueno, pues está enmarcada en este ámbito de la Escuela de Frankfurt. Fíjense lo que dice ella, ¿no? Digo ahí en la página 340 del libro, Rage, después de exponer breve pero correctamente lo que es el plusvalor y cómo se genera y cómo se lo apropia el capitalista, fíjense lo que sostiene Yegi, ¿no? Dice, pero justo por eso la explotación no es robo en el capitalismo. Sí. Justo por eso la explotación no es robo en el capitalismo. Entonces, ¿qué es? Dice ella, o sea, la explotación no estriba en relaciones de dominación abiertas o de violencia directa, pero sí estriba en la coacción indirecta de las circunstancias. Digo, no, pues esto es simpleza pura. Y ella continúa diciendo, se trata del concepto analítico técnico de explotación. Se trata de ella propone un concepto analítico técnico de explotación, según el cual la explotación no es justo primeramente un escándalo moral, sino que simplemente con explotación se describe el modo de funcionamiento del capitalismo. Explotación sería entonces solo una descripción neutral, fíjate cómo lo dice,
Explotación sería entonces solo una descripción neutral de lo que el capitalismo hace. Descripción neutral. O sea, no estás valorando, no estás enjuiciando, no estás diciendo si está bien, si está mal, sino así. Yo nomás digo lo que veo, y esta es la teórica que de la escuela de Frankfurt, ¿eh? De los nuevos, no de los De los nuevos. nuevos. O sea, terrible, ¿eh? Sí. Y luego dice, además, Marx ya dijo que el modo de producción analizado por él no es en sí injusto. No creo que le gustara mucho a los fundadores de la escuela crítica. Entra Marx a analizar el proceso de valorización del valor, en donde Marx dice, lo pone, pero a ver, está haciendo ironía. ¿De acuerdo con este sistema? No, pues de acuerdo con este sistema resulta que no hay problema. Le resulta una ganancia al capitalista, ¿no? Y eso no representa ninguna injusticia, ¿no? Ninguna injusticia para el trabajador. Así lo dice Marx. Pero se está burlando Marx, está haciendo ironía. Y estas cosas es que Marx ya dijo, y eso me lo dijeron dos profesores, uno de una prepa del DF y otro en una universidad, se basaron en esos mismos textos. Pero es que para Marx el sistema no es injusto. Oye, no, entonces no entendiste. En ese párrafo Marx está haciendo ironía, ¿no? Y se basan en eso para decir, fíjate, esto lo dice ya Rachel Yegi, pero aquí tú habrás leído el texto, cito a marxistas, autodenominados marxistas, que su tesis es, en el capitalismo la compra-venta de fuerza de trabajo y la extracción de un excedente no es robo. Marxistas te dicen eso. Ahí cita varios, ¿eh? Bueno, es increíble. Es realmente increíble. Entonces, pues no entendieron. ¿Por qué no quieren aceptar eso? Porque si se afirma que es robo, claro que estás en el ámbito moral o en el ámbito de la reflexión ética. Y siguen siendo presas de esa creencia marxista dogmática de que no, a nosotros no nos interesa lo moral. Espérate, otra vez, es desastrosa esa línea de análisis y ha sido desastrosa, ¿no? Sin duda ¿Qué alguna. dice Marx? Nomás déjame, vamos ¿qué dice Marx en una parte fundamentalísima en la página ya 618 del original en alemán, ¿no? Bueno, que tengo, ¿no? De esos Marx, Engels, Werke, ¿no? La página ya 618, mucho más adelante. Además de otras cosas que cito, ¿eh? Y además de las tres ocasiones en donde Marx explícitamente se refiere a robo en el tomo 1 del Capital, ¿no? Y luego Marx ya mucho más adelante dice esto, o sea, lo que Marx a fin de cuentas defiende es el pleno desarrollo de los individuos. Marx lo formula así, repito, por ahí está hablando de las fuerzas productivas, ¿no? Las fuerzas productivas sociales, y dice que se trata de la creación, se trata de la creación de condiciones materiales de producción, ¿va? ¿Sí? Dice que son las únicas que pueden formar la base, dice, de una forma de sociedad superior. De una forma de sociedad superior. O sea, él está pensando en que es posible una forma de sociedad superior. De entrada, es hacer un juicio de valor. Estás valorando algo como mejor, como más importante, como más valioso, como más relevante, como una meta más importante a lograr o a alcanzar. Se trata, dice, de estas condiciones materiales de producción que son las únicas que pueden formar la base real de una forma de sociedad superior. Claro que está pensando en el comunismo o el socialismo, ¿no? Como dice, cuyo principio fundamental, o sea, de esta forma superior de sociedad, cuyo principio fundamental sea el pleno y libre desarrollo de cada individuo.
Y cuando dice cuyo principio fundamental, claro que está pues, implícitamente, viene de la tradición occidental ilustrada, aunque les duela a muchos, está defendiendo el principio kantiano del respeto a todo sujeto. Está defendiendo ese principio. Debemos respetar a cada sujeto como individuo, como sujeto. Por eso habla Marx de cuyo principio fundamental, claro que ese principio es normativo, cuyo principio normativo fundamental sea el pleno y libre desarrollo de cada individuo. No se está poniendo individualista, consumista, egoísta, capitalista. Está defendiendo cada individuo tiene derecho, cada individuo merece respeto. Cada individuo merece, pues, pongámoslo de muy diferentes maneras, bienestar. Cada individuo merece satisfacer sus necesidades fundamentales. Cada individuo tiene derecho a desarrollarse. Cada individuo tiene derecho a ser libre. Todo eso es ética. Y yo estoy a favor de eso. Solo que una crítica es Marx no lo explicitó adecuadamente todo eso. Fue dando flashazos, ¿no? Pero por eso digo yo, ya abajo de este párrafo digo, para todos aquellos marxistas y no marxistas que sostienen que en Marx no cabe lo moral o lo ético, que no le interesa, no tiene nada que ver con eso, que a una teoría marxista o revolucionaria o crítica no tienen por qué importarle esas cosas burguesas, entre comillas, pues no sé cómo se les haya podido haber pasado leer bien este texto, o sea, comprenderlo bien. Este texto es la mejor y más elevada expresión de un juicio valorativo y ético, ¿no?, sobre lo que Marx considera como lo más importante, lo mejor, lo más elevado, el Marx emancipador, o sea, aquello a lo que hay que aspirar, y todavía puedo agregar más cosas, aquello por lo que se tiene que luchar, una forma superior de sociedad cuyo principio fundamental sea el pleno y libre desarrollo de cada individuo, no dice del líder, no dice del camarada, no dice del proletariado, no dice del líder revolucionario, dice de cada individuo. Y por eso así también cito otras cosas. Con base en otros autores, a ver, pensemos en esto, compañeros. Plantear como tarea, meta y como ideal la emancipación, clarito. Ese es un planteamiento ético, ¿no? Plantear la abolición del capitalismo como lo plantea Engels también, ¿no? Dice Engels, se debe eliminar el capitalismo, es un deber. Esos son planteamientos éticos. Entonces, pongo mucho eso en el acento, pongo mucho el acento de esto porque es fundamentalísimo entender esto, ¿no? Porque no se trata nada más de voltear la tortilla histórica, ¿no?, y ahora ponernos en el lugar de los que ahorita están arriba en sentido económico-político. Eso sería caer en lo mismo, ¿no? Y por ahí va. Perdón, me extendí en esto para que No, no te se entienda preocupes. por dónde va la línea fundamental del análisis y de la crítica, ¿no? Pues me parece muy interesante, me gustó mucho tu texto, ya te lo había comentado, ¿no? Pero pues bueno, ya como todo termina, ¿no? Tenemos que darle fin al programa de hoy. Muchas gracias, Mario, por haberme permitido platicar contigo. No, pues gracias a ti por la oportunidad y que bueno, pues para ir difundiendo esto, para ponerlo en discusión, hay que, como dijiste hace rato, sí, no, ya no podemos quedarnos con esto, ¿no? Sí. Ahí está mi crítica ya. No, espérate, falta mucho, No, ¿no? está en obra negra esto. Sí, nosotros como teóricos, pues nuestro aporte es eso, vamos a aportar teóricamente análisis, categorías, crítica, argumentos, ¿no? Propuestas también, esto lo voy a hacer en lo que sigue, ¿no? Propuestas, ¿no? Y someterlas al análisis, a la discusión, ¿no? Y vamos a seguirle, ¿no? No queda otra, ¿no? A darle. Pues muchas gracias, Mario. Hasta luego. O sea, después nos estamos viendo. Gracias.